¿Qué sabemos del coronavirus después de un año entre nosotros? De buscarlo en el diccionario, por entonces hemos pasado a hablar de variantes y nos hemos familiarizado con este término y con el de pandemia. Hablamos de ello con Antonio Mas, vicerrector de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de Microbiología de la Facultad de Farmacia del campus de Albacete. Muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, hace un año, más o menos, escribió un artículo junto a Charo Sabariegos hablando de un nuevo virus procedente de China. Yo no sé si pensó en algún momento la magnitud de la epidemia que estamos viviendo un año después. Bueno, en ese artículo, Charo y yo ya expresábamos nuestros miedos, porque todo lo que venga nuevo siempre es susceptible de generar este tipo de situaciones. Y lamentablemente pues se ha confirmado, claro. Claro que se ha confirmado, desde luego. Bueno, en un principio, por cierto, se enfocó la lucha contra el virus en la limpieza de superficies, se agotó la lejía en los supermercados, limpiábamos todo cuando llegábamos a casa. ¿Debemos seguir haciendo esto, limpiando bien las superficies, o ahora el foco está en la transmisión a través del aire? Bueno, ahora lo que sabemos es que, bueno, hemos ido aprendiendo. Esto era un virus nuevo y conforme han ido pasando los meses, pues hemos ido conociendo más cómo se transmite, qué patología produce. Ahora lo que sabemos es que, y ya lo sabemos con pruebas fehacientes, que la transmisión más probable es por aerosoles. Entonces, el uso de mascarillas es la principal medida para evitar las infecciones. El que las superficies estén contaminadas es, es probable o es posible que nos podamos infectar así, pero no es tan probable como el uso de aerosoles, como los aerosoles. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponernos mascarillas. Cuando vamos a la compra, lo de limpiar la fruta como limpiábamos hace unos meses con lejía, bueno, yo esto ya hace tiempo que no lo hago y recomiendo a la gente que no lo haga, no es necesario. Pero sí el uso de mascarillas en todas situaciones y sobre todo en espacios cerrados. Claro, visto esto, Antonio, vamos a analizar un poco la eficacia de determinadas mascarillas porque hay cierto debate ahora mismo. Algunas están en cuestión porque se supone que no son suficientemente eficaces contra el coronavirus. ¿Cuáles son las más adecuadas? Las más adecuadas son las mascarillas que tengan varias capas, por ejemplo las FPP2, esas son las más adecuadas, porque todas las capas que tienen evitan que las partículas del virus o las gotículas en las que van embebidas esas partículas atraviesen esas capas. Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es que se ajusten bien, porque aunque sea una mascarilla que tenga muchísimas capas, si no se ajusta bien, el aire que inspiremos y el aire que expiremos saldrá por fuera de la mascarilla sin atravesar esos filtros. Entonces, cuando nos pongamos una mascarilla tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Primero, que sea una mascarilla con la suficiente calidad, cuantas más capas mejor, y las FFP2 ofrecen esa seguridad, y después que esa mascarilla se ajuste bien al contorno de la cara, porque si no se ajusta tampoco estamos haciendo nada. Claro, pero por ejemplo, las de tela son suficientes. Yo no las uso y no las recomiendo Ni siquiera por lo que digo. con un filtro. Mm, Hombre, sí, se le pone un filtro y es un filtro de tipo FPP2, porque hay mascarillas de tela que sí que tienen este bolsillo donde se aplica el filtro. Si esa mascarilla lleva ese tipo de filtros y además se ajusta bien, pues ¿por qué no? Porque estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir, que los filtros sean adecuados y además que el ajuste en el contorno facial sea también correcto. La distancia sigue siendo también fundamental para prevenir los contagios. Hay una teoría bueno, una teoría, es una manera de explicar las cosas que es la del queso Gruyère, con muchos agujeritos. Pues cuantas más capas, nos estamos poniendo capas y estamos haciendo cosas que tienen agujeros. No, nada es perfecto. Entonces, las mascarillas no son perfectas, no son un 100% de seguridad. Mantener la distancia no es perfecto, no es un 100% de seguridad, pero si vamos añadiendo una situación tras otra, una capa tras otra, pues una mascarilla, la distancia, evitar sitios cerrados donde tengamos que quitarnos la mascarilla. Cuantas más cosas de estas pongamos en nuestra vida diaria, las probabilidades de contagio y de transmisión son menores. Claro. Bueno, otra cosa que hemos ido conociendo, que han ido apareciendo, son variantes del virus. ¿Pueden ser más peligrosas que la inicial? ¿Qué sabemos de esa capacidad de mutar del coronavirus? Bueno, esto es un virus que se denomina un virus RNA, porque su genoma tiene esa molécula. Esos virus, como puede ser
los coronavirus o el virus de la polio o el virus de la hepatitis A o el de la gripe o HIV o hepatitis C. Son virus que mutan mucho porque cuando replican lo hacen con muy mala calidad. Eso para ellos es muy bueno porque se generan muchísimas variantes y de esas variantes después es simplemente las condiciones ambientales las que seleccionan las mejores. Este virus muta mucho, va a generar muchas variantes y además hay muchísima población infectada, muchísimos millones de personas en los cuales este virus está generando esas variantes. Entonces, con estas condiciones de base, la posibilidad o la probabilidad de que se elijan mutantes, variantes que se transmitan mejor es muy alta. Y eso es realmente lo que está ocurriendo. Saber de manera fehaciente que estas variantes son peores, causan más enfermedad o se transmiten mejor, eso todavía nos llevará tiempo para saberlo. Pero desde el momento en que se han ido seleccionando y ahora mismo empiezan a tener más prevalencia, esto nos empieza a indicar que realmente al menos se transmiten mejor. Claro. Sobre las patologías que produce este virus también ha llamado muchísimo la atención la variedad, pero sobre todo el foco principal está en los pulmones, sigue estando ahí. Sí, sí, sí. Es cuando la gente ingresa en UCI, cuando la gente está muy malita y tiene que recibir cuidados extremos, eso es porque ha afectado a su capacidad de respirar. Sí. Eso sigue siendo el número uno en el tipo de patología que provoca. Antonio, ¿cree que tenemos demasiada esperanza puesta en las vacunas? ¿Qué podemos conseguir con ellas? Yo tengo mucha esperanza puesta en las vacunas y de hecho brindo todas las noches mentalmente porque tener vacunas al año de empezar toda esta historia es algo histórico. Esto no ha ocurrido nunca. Y les tengo mucha fe porque se han probado en todas las fases de ensayos clínicos necesarias para que tengan esa aprobación. Muchos voluntarios las han recibido y se ha demostrado su eficacia. Ahora, cuando se termine de vacunar al resto de la población, que es cuando las particularidades individuales, cuando empiezan a aflorar un poquito más, ahora tendremos unos números mucho mejores, mucho más adecuados, más precisos. Pero los números que tenemos hasta ahora son porcentajes de eficiencia superiores al 90% y esos son números muy buenos. Yo tengo muchísima esperanza en ellas y en cuanto pueda me vacunaré, por supuesto. Por supuesto. Aún así, aunque las vacunas sean efectivas como en otras enfermedades, ¿tendremos que convivir con este virus? Pues con los niveles que tenemos ahora mismo de transmisión comunitaria, me temo que sí. Me temo que esto al final lo vamos a tener ahí siempre y va a ser complicado de quitarnos encima. Pero es lo que digo desde el principio. Yo de este coronavirus lo que sé es lo que hemos aprendido en el último año, porque antes no se conocía y nos queda muchísimo para aprender. Entonces igual también nos sorprendemos en ese aspecto. Hay que tener, bueno, la mente abierta e intentar luchar para que el virus lo podamos erradicar, que eso es el objetivo final, como hemos hecho con la viruela y como estamos a punto de hacer con poliovirus. Claro. Bueno, como científico le voy a exponer la siguiente cuestión, no le voy a preguntar por la Semana Santa, pero ¿cómo cree que serán nuestras vacaciones de verano? Ay, Es muy yo me aventurado, temo lo sé. que serán con mascarilla y serán pues evitando al máximo reuniones y es lo que me gustaría porque no vamos a tener una situación tenemos una situación mejor que ahora, pero no será una situación libre de virus ni mucho menos y entonces si queremos evitar volver a picos de más de 1000 casos de incidencia acumulada a los 14 días como estamos ahora después de las vacaciones de Navidad, si queremos evitar ese tipo de situaciones tenemos que ser conscientes que tenemos que darnos un tiempo de convivencia y de situaciones sociales pues un poquito más limitadas. Eso lo tenemos que asumir. Claro. Por cierto, otra esperanza, otro frente que tenemos de la lucha contra el coronavirus son los test para detectarlos. Han aparecido ahora los test anales que se están realizando entre China. ¿Los necesitamos? ¿Son mejores que los que conocemos hasta ahora? Hasta donde yo llego, la información que tengo es el mismo tipo de test, son PCRs, solo que el modo de tomar la muestra es diferente y esa toma de muestra diferente facilita que los periodos de ventana y los periodos en los que la PCR tomada con una muestra nasal o una nasofaringea fallaba, pues en este caso no falle.
pero el tipo de prueba que se utiliza, que se hace con ese tipo de muestras es la misma, es una PCR. Claro, Antonio, dada la incidencia que tenemos ahora mismo, ¿cómo ve las medidas que se están adoptando para frenarla? Es que las medidas, yo como científico te puedo dar una opinión y después están los gobernantes que tienen no solamente la ciencia por un lado y la sanidad por otro, sino que además también tienen presiones de otros sectores y hay que hacer un equilibrio muchas veces difícil de conseguir. Las medidas que veo, pues cuanto más encerrados estemos, mejor. Y cuanto más evitemos relaciones sociales, pues mejor. Y en ese aspecto yo creo que las medidas que se han tomado últimamente son adecuadas. Pues Antonio Mas, vicerrector de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de microbiología en la Facultad de Farmacia de Albacete. Muchísimas gracias por estar en Castilla-La Mancha Despierta. Un placer hablar contigo. Gracias a vosotros por darme la oportunidad.